Hola, hola. Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal de nuevo. Somos Angie y Johnny, una pareja viajera, y hoy les vamos a presentar nuestra Van, nuestra furgoneta perfecta para nosotros. Les vamos a enseñar cómo la adaptamos. Si no han visto el video de cómo la camperizamos en 8 días, vayan a verlo. Y pues bueno, les vamos a enseñar cómo quedó ya con todas las cosas adentro. Entonces, el plan, ¿por qué tenemos esa van? Es que vamos a viajar por Centroamérica durante 6 meses. Entonces hicimos nuestra casita rodante. Y el viaje inicia en México. ¿Okay? Entonces iniciamos en Puerto Escondido y vamos a bajar hasta Panamá con nuestra van. No tiene nombre. Mejor no le vamos a dar nombre, mejor casita rodante. Sí, a veces le decimos así, casita rodante. Vamos a empezar con la cocina. Entonces la cocina está atrás. Vámonos. Vamos. Esta es nuestra cocina. Dirán, ¿cómo que una cocina? Pues van a ver. Abrimos esto. Hasta acá. Sacamos eso, el cajón. Y voilà. Sí. Así eso hace que ya se detenga la puerta amor, ya puede Así ser. es, verdad. Entonces, esta es nuestra cocina. La abrimos. Y aquí tenemos todo para cocinar. Entonces tenemos un tanque de agua de 10 litros, una cafetera, el mate, obvio. Aquí tenemos un set para acampar, no sé, con vaso, ¿qué más hay? Platos, tenedores, cucharas, el un sartén. Y aquí tenemos para pues limpiar cositas para lavar los trastes. Estos son cosas bien chidas. Son papelitos que te lo pones en la mano y se hace jabón y listo. Entonces para lavarnos las manos antes de comer usamos esto, aceite, una palita con escobita para limpiar. Aquí tenemos 2 tacitas con caritas de osos que acabamos para tomar de comprar. el café. Abajo tenemos un espacio donde guardamos sartén y platos y cosas para cocinar, esos 2 palos. La Estufa. estufa, camping, muy práctica. Esto se voltea. Aquí. Hop, lo que hicimos ¡Tarán! para cocinar bien afuera y tener este espacio para poder poner cosas. Está bueno. Y después la tercera parte. Y aquí tenemos, esto es para hacer pasta, esto es para cortar, escurrecedor, es tabla para cortar y también para lavar los trastes también aquí, cuando no tenemos mucho espacio. Uy, ¿qué es esto? algo plegable, muy buena a comprar. Y aquí tenemos 2 cajitas con platitos y un pelador, cuchillos, tenedores, cucharas. Sí, lo necesario para comer, los ¿cómo se llama? Los cubiertos. Los cubiertos, y aquí salsas, las hierbas. Salsas, té, sal, consomé de pollo, atunes, pimientos. Eso es nuestra cocina. Espera, y este es un bote de basura. Ah, sí, esa es nuestra basurita chiquita. Esta normalmente la ponemos aquí, así, se quita este gris, se pone una bolsa y ya lo pones así. Entonces Nuestra basura portátil. Y ya la bolsa la tiras a la basura. Nos gusta la verdad mucho este cajón. Sí, Y también este cajón, cuando se cierra, espera, vamos a cerrarlo. Cuando se cierra el cajón, hop, se empuja. Hop, es parte de nuestra cama. Entonces ya les vamos a enseñar la parte, pues, el interior de la van. Vamos del otro lado. Aquí estamos en nuestro salón. Todavía no tenemos televisor. Un sofá que se despliega y se transforma en cama. Aquí tenemos nuestro armario para guardar la ropa. Eso es mi lado, eso es un lado compartido y eso es Angélica, al lado de Angélica. Y abajo los zapatos y nuestra ducha portátil, regadera portátil para bañarnos. Sí. Eso es muy buena compra. Aquí tenemos otro mueble, un mueble pequeño donde tenemos nuestro garrafón. Muy buena compra también, donde echamos el agua purificada y hielo, así se queda fría. Y muy buena compra. Y aquí pues guardamos comida,
en este cajón y el otro cajón, comida. Y aquí para lavarnos los dientes, los productos de belleza, desodorantes, todo eso. Aquí pues tenemos más cosas que fijamos con tornillos para guardar las cosas arriba del mueble, aquí para las frutas. También aquí, eso lo fijamos para guardar cosas. Y arriba, muy interesante este espacio para guardar muchas cosas. Entonces aquí pues tenemos mochilas, tenemos un baño portátil que está atrás. Bueno, no se puede ver. Una tiendita portátil. Bueno, esos son paus de box para entrenar a hacer box. Para entrenar a Muay Thai. Voy a entrenar a Angélica. Dale, mi amor. Dale. Ándale. Así, José. Ándale. Tenemos nuestros guantes también por allá. Sí, tenemos nuestros guantes. Una mochila de chimba también. ¿Dónde va chimba? Y ahora, sin más preámbulo, vamos a... Ah, no, abajo. Abajo de la cama. Abajo tenemos, bueno, eso es computadoras, drone, GoPro, cosas electrónicas. Aquí tenemos nuestra batería, muy importante para tener luz durante el viaje. Es una batería Jackery que compramos en Estados Unidos, unos $150, algo así. Pero está muy útil. Sí, muy útil. Y abajo tenemos mochilas, un balón de fútbol, un balón de boli. Y ya. Bueno, vamos y ropa a... de frío. Y sí, nuestra ropa de frío En las bolsas. También cargamos nuestros abanicos. Ahí hay uno que Lloris lo puso para él que le dé directo. Y hay otro que ponemos acá. Sí, arriba. Y nos da a los dos. Entonces dormimos bien. Dormimos bien por el momento. Ahora sí. Ahora les enseñamos la cama. Camita. Como les estábamos diciendo, el cajón hace parte de la cama. Entonces, eso ponemos un colchón aquí. El colchón va para acá. Cerca. Y yo voy a agarrar de aquí para abrir. ¡Tarán! Aquí tenemos nuestra cama enorme. ¿Dónde dormimos? Y entonces, a ver, acuéstate, duérmete. Ahí estamos, así estamos dormidos. Este abaniquito de aquí, bien a gusto. Y tenemos mucho espacio, la verdad. Va bien a comer aquí. O atrás. Atrás. Allá tenemos nuestra mesa de trabajo cuando estamos editando nuestros videos de YouTube. A trabajar. Y arriba sí tenemos unos cajones que hicimos para tal vez también guardar cosas. Tenemos bueno, todo lleno de cositas que nos pueden servir durante el viaje. Tenemos este tendedor muy útil para tender la ropa. Nuestros trajes de baño. Traje de baño, ropa mojada. Muy útil. Ah, y también nos dijimos, pero abajo de la cama tenemos las dos sillas. Así. Las dos sillas para sentarnos. Y ahora vamos a presentarles La parte de la adelante. parte de adelante. Angélica lo va a hacer. Ok, vamos a ver la parte de adelante. Estos son los oscurecedores. En la noche ponemos esto así. Y Para que... ya no entra luz, ni calor, ni nada. Muy práctico, lo tenemos en todas las ventanas. Pero estos son los que se ponen y se quitan todos los días. Sí. Aquí tenemos otro que se pone, es un paraguas que compramos también, muy buena compra. Este es el área de chimba cuando viene a hacer del baño. Su arenero. Aquí tenemos su correa pequeña, su correa grande. Ahorita tiene su collarcito, su AirTag para localizarlo. Y aquí tenemos nuestros AirPods. Aquí tengo mi baño. Enséñalo, ¿cómo haces del baño para emergencias? Es este. Para Entonces emergencias. solamente lo pongo así y ya, como un hombre sale para emergencias. Lo he usado mucho, la verdad, y es muy práctico, me gusta. Aquí lo tengo. Aquí están las bolsitas para la cagada de chimba, la mesa y vamos del otro lado. Mesa aplicable para comer. Vamos del otro lado. No hagan ruido.
¡Tarán! ¡Hola, mi amorcito! El rey. Rey de la casa. Ahorita él se bajó solo, estaba aquí jugando y se vino a dormir cuando ya terminó. Aquí está su arenero. Bueno, su arena, sí. Aquí tenemos un toldo que podemos poner del otro lado. Un toldo gigante. Aquí hay cargadores de una hielera que tenemos. Hola, mi amorcito. Ay, esta es la hielera que tenemos aquí. Se conecta a esto. Tenemos 3 de este, son aquí 2 allá. La ducha, la mesa. Y aquí tenemos otro de esto. Es una batería chiquita. Y pues listo. Para los que van a preguntar, es un Chevy Astrovan del año 98. Y lo compramos, bueno, tenía los asientos y todo, los quitamos e hicimos todo eso de nuestras propias manos. Acá tenemos una parrilla también. Ah, sí, también tenemos una parrilla para hacer carnitas asadas. Pollo asado, pescado Hacer fuego, asado. todo. Tu caña también está arriba, caña Así. de pescar. La caña para pescar. Pues yo voy a intentar pescar la pesca del día a veces para comer rico. Pero bueno, todavía nunca lo he hecho. No lo hice todavía. Tenemos una hamaca también como para colgarlas así en 2 palmeras, pero no la hemos usado. Algo muy importante que nos gusta mucho son esos ganchitos que se pegan. Up. Y para tender ropa y todo eso. Bueno, hay mucho viento aquí. Así que... Les vamos a dejar, estamos en Bacalar. ¿Qué tal? Es nuestro 5.º día de van life. Sí. Y entonces en una semana vamos a ir a Chetumal para cruzar la frontera hacia Belice. Nuestro primer país. Sí. Así que no se pierdan nuestros videos para que nos acompañen en esta aventura de 6 meses. Vacaciones por 6 meses. Y vacaciones. Vamos a ir por varios lugares bien chidos. El bien itinerario está bonitos. muy chido. Y a vivir con nuestra casita rodante. Bueno, los dejamos y gracias por ver el